Hola, hola queridos amigos del canal Conciencia Cósmica, familia que se nos une en este momento a este en vivo súper interesante. Hoy estamos comunicándonos desde España con Óscar Mateo Quintana. Óscar ha aceptado la invitación al canal Conciencia Cósmica, es la primera vez que está aquí, esperamos no la última, y le damos la bienvenida. Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Marta, y nada, un placer compartir contigo el tema que nos ocupa hoy, que yo creo que es de máximo interés para el perfil de tu audiencia en general. Claro que sí, tú lo has dicho, es de máximo interés. Bueno, Óscar Mateo Quintana es tallerista también del Ufology World Congress que se va a llevar a cabo el 9, 10 y 11 de septiembre, este gran evento donde se comparten temas que nos ayudan en esa expansión de la conciencia. Él es licenciado con grado en psicología, la especialidad clínica y de empresa, máster en recursos humanos. Se inicia en Zen desde el 93. Se ha dedicado al estudio de la conciencia humana y técnicas de ampliación de la misma mediante el Kriya Yoga, respiración holotrópica, regresiones, entre otras prácticas que nos ayudan a expandir la conciencia. Es autor de varios libros del POA y el tema que nos trae hoy es Tocando la Trascendencia. Oscar, antes de entrar en lo que es este tema tan profundo y esencial en la vida del ser humano, me gustaría que nos contaras un poco sobre tus inicios, lo que te atrae a ese estudio hacia la conciencia del ser humano. Pues mira, cuando yo en el año 93 me inicio en el Zen, realmente lo que hago es iniciarme en la meditación, que para mí era una cosa de la que había oído hablar mucho, pero que no había practicado o no nadie me había enseñado verdaderamente a practicar. A partir de ese momento en que yo empiezo a entrar en esos estados de introspección y de silencio interior, empiezan a sucederme cosas. Em, Entre otras cosas curiosas que me sucedían fue que se activó el contacto con los hermanos mayores, con los hermanos de arriba, y fue de resultas de esa práctica. Lo que pasa es que yo creo que esos sucesos son simplemente elementos de la propia evolución del despertar, es decir, igual que podríamos decir un animal que está en un nivel 2 de conciencia, si el humano está en un nivel 3 de conciencia, pues ese animal, si quiere progresar a un nivel 3 de conciencia, es normal que pase alguna vida conviviendo con un 3D de conciencia. Entonces es normal que nosotros empecemos a tener contacto con 4 conciencia, con 5 conciencia, si es que vamos a dar ese salto evolutivo. Entonces para mí es que está todo absolutamente hilado. Entonces fui avanzando en técnicas de introspección y de ampliación de la conciencia, porque ambas cosas van vinculadas. Hubo un momento en que me desvinculé del Zen, me separé del Zen y empecé a explorar el yoga, pero básicamente lo que es las técnicas de meditación de yoga, como el Dhyana Yoga, y luego ya entré más en el Kriya Yoga, porque esos estados de silencio interior solo se consiguen a través de el control de la respiración y el movimiento de la energía interna. Cuando tú mueves la energía interna y la colocas en las glándulas apropiadas, básicamente en las glándulas que están del corazón, cerebelo y toda la parte interna del sistema nervioso central, donde está la glándula pineal, la epífisis, la hipófisis, el tálamo y todo eso, ahí empiezan a producirse estados naturales de silencio. La mente se silencia y entonces uno descubre que hay una puerta que se abre a otras dimensiones del ser, que son las verdaderas dimensiones. Es decir, tu esencia está ahí. Fíjate, Marta, que cuando decimos la palabra zen, ese término significa a solas con la noticia. Es una cosa impresionante, o sea, usan unos términos de una precisión exquisita. Entonces, ¿qué quiere decir que estás a solas y cuál es la noticia? Lo que te dice es que estás en un estado de introspección en tu interior, estás a solas, y la noticia es que cuando tú haces el vacío interior, emerge lo que tú eres realmente. La fachada es Óscar Mateo, pero eso nada más que es una dimensión de una realidad mucho mayor, mucho más profunda, de un ser que ahora está vinculado a este aspecto, a este vehículo físico, a esta experiencia en la densidad, pero que ha estado entrando y saliendo en esta y otras densidades
Ha estado seguramente en esta civilización y en otras civilizaciones. Entonces, claro, se abre un mundo tremendo. Hacia el año 2000, aproximadamente el año 98, pero ya más en serio en el año 2000, como yo estaba familiarizado con estos estados de conciencia, no voy a llamar alterados, porque la conciencia no se altera, la conciencia se expande o se encoge, pero no se altera, la conciencia es inalterable. Pues tuve acceso al conocimiento del Pogwa, que es una parte del libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol. Empecé a practicarlo y empecé a tener experiencias con personas ya fallecidas. Empecé a tener comunicaciones y empecé a tener experiencias muy potentes que me hicieron que yo, bueno, simplemente me corroboraron la, digamos, existencia más allá de lo que es la vida del cuerpo físico. Entonces, por eso vamos a hablar de trascendencia, por eso estamos tocando con las yemas de los dedos la trascendencia de una forma muy delicada, muy suave y de una forma muy sana, porque la trascendencia se puede tocar de otras formas, pues tomando alcaloides, pues haciendo algunas prácticas no siempre positivas. Se pueden tocar estas dimensiones, pero esta es una forma muy pura, una forma muy directa, muy sencilla, al alcance de cualquiera, de tocar la trascendencia. Oscar, mencionaste el POWA. ¿Qué significa POWA? ¿Cuál es el origen? ¿En qué consiste? Bueno, el término Pogwa significa textualmente transferencia de la conciencia. Entonces, el Pogwa quiere decirte lo primero que esa esencia que tú eres es básicamente una conciencia. La conciencia es lo que aglutina todas las partes del ser. Imaginémonos una persona que sea muy inteligente. Es una persona a lo mejor que es muy mental y es poco emocional, es poco sensible a la trascendencia, poco sensible a lo que es excepcional, porque es muy materialista, muy cartesiana, muy cuadriculada, ¿vale? Pues realmente esa persona lo que está es muy disociada, es decir, tiene disociado su campo emocional, tiene disociados algunos elementos del ser profundo que le llevan a la manifestación de otras dimensiones. Entonces, ¿qué sucede? Que la conciencia, que es lo que aglutina todas las partes del ser, es lo que realmente ha de evolucionar, es lo que ha de despertar, es lo que tiene que florecer. En la humanidad, la conciencia todavía es como el capullo de una flor que está cerrada. Y todos estos eventos que estamos viviendo en la sociedad hoy día son eventos que hacen que ese capullo se vaya abriendo lentamente y esas conciencias empiecen a comprender que hay algo mucho más allá y que el ser es una cosa mucho más poderosa, mucho más extraordinaria y mucho más grande de lo que pensamos, que no todo es materia, sino que somos seres multidimensionales. Cuando decimos Pogwa y decimos transferencia de la conciencia, lo que te está diciendo es que la conciencia no es solo lo que ves, es mucho más. Y por lo tanto, cuando el cuerpo físico, donde permanece la conciencia vinculada un tiempo, unos años, esa conciencia se transfiere a tus vehículos energéticos, se transfiere a otras dimensiones a través de tus vehículos energéticos. Entonces, decir Pogwa es decir que la conciencia es no local y que la conciencia es esa parte infinita del ser, ¿vale? De hecho, el ser cobra conciencia de sí mismo, identidad de sí mismo, a través de la conciencia, ¿vale? Y ese es el fenómeno que hace que tu alma sea diferente de otras almas. Desde el instante en que tú eres creado, empiezas a hacer un viaje por la creación. Hay un punto en el que tu identidad no está configurada, no eres distinto al todo, pero hay un momento, tu verdadero nacimiento, tu primer nacimiento, es cuando tu conciencia se sintió distinta del resto de las conciencias. Ese instante, ese momento, es el verdadero parto de tu alma, ¿vale? Que se pudo producir en cualquier esfera de vida y se pudo producir incluso existiendo en otras formas no humanas, como un vegetal, como un animal o como otros seres, otras criaturas que hay en la creación
y que ahora desde el plano humano desconocemos. Ese es el origen de tu alma. Cuando nació tu alma, cuando el lugar en el que nació el útero de la creación donde emerge tu alma, ese lugar, ese espacio, ese momento, ese instante, es realmente tu origen, tu casa. Es de donde viene tu alma, ¿vale? A partir de ahí ya, como un ser diferenciado, como un ser con identidad propia, empiezas a hacer tu viaje evolutivo. Y en ese viaje evolutivo, pues tú vas experimentando realidades, experimentando especies, experimentando densidades. Es un recorrido que es infinito. La creación es infinita y en ese plan evolutivo y en ese camino de desarrollo tuyo, pues tienes total libertad, total libertad. Puedes escoger el camino de la bondad y puedes escoger el camino negativo también. Es una elección del alma. La divinidad lo contempla todo, lo acepta todo y respeta al máximo el libre albedrío. El Powa es la transferencia de la consciencia. Luego la consciencia se va transfiriendo entre planos, dimensiones y densidades. Bien, ese aspecto que tocamos previo a entrar en la entrevista sobre el proceso de la muerte, que es, según muchos estudios, el miedo más grande que tiene el ser humano, ¿por qué nos cuesta tanto, digamos, como comprender o profundizar sobre ese aspecto? Aunque sabemos que todos en cualquier familia hemos perdido, no, o sea, ha habido este evento de la muerte de un familiar, de un ser querido. ¿Qué es lo que pasa en la conciencia del ser humano que no le permite abrirse o a comprender o a entender este proceso? Bueno, aquí hay una barrera que está impuesta. La cultura, esta civilización supuestamente moderna, no está interesada en que la persona tenga creencias de que somos seres multidimensionales, de vida ilimitada, etc. No le interesa, porque eso significaría que la persona haría un cambio de paradigma enorme, buscaría el porqué de la existencia, su propósito, y no estaría tan pendiente de pagar recibos, de pagar una casa, de todo este juego económico, porque si nos damos cuenta y hacemos una reducción de en qué consiste esta sociedad en la que estamos inmersos la mayoría de nosotros, es simplemente una forma de esclavitud económica, no hay nada más. Es todo economía, todo es dinero, todo son mercados, todo es marketing, todo es venta, todo es compra, no hay otra cosa. Mientras la humanidad está distraída con ese juego, no evoluciona, no avanza, y entonces entra en la rueda del Dharma y del Karma. Entonces se te da la oportunidad de la existencia, apenas aprendes, apenas evolucionas, sales de esta densidad, cobras conciencia de el pequeño paso evolutivo que has dado o el cero evolutivo que has hecho durante esa existencia, vuelves otra vez a querer entrar buscando liberarte karma, hacer aprendizajes, dar el salto evolutivo que tanto desea hacer tu alma. Tu alma no tiene prisa. 25.000 años, 250.000 años o 2,5 millones de años para el alma no significan nada, son un parpadeo. Una entidad que es eterna, el tiempo no tiene sentido para ella. Entonces, va a hacer ese recorrido las veces que quiera. Entonces, esta sociedad, sobre todo actual, presente, esta cultura occidental en la que estamos inmersos, en Sudamérica, en Hispanoamérica, en Europa, en Estados Unidos, una gran parte también de Asia, no quiere saber de la muerte. La muerte es un tabú. Y la muerte es un término empleado como el fin de la vida, el fin de la existencia incluso. La mayoría de la gente lo teme porque ahí se acaba todo. Ya no hay una segunda oportunidad, ya no hay una posibilidad de nada más. Lo que hayas logrado, lo has logrado, y lo que no, ahí se queda. Y ahí se acaba todo, se acaba la vida, se acaba la existencia. Y esto es lo que es mentira. Esto es lo que es una enorme falacia. Y por eso son temas que son tabú. Y cada vez que en términos o en contextos científicos o pseudocientíficos se abordan estos temas, siempre te van a decir que es la hipoxia del lóbulo frontal y entonces son las alucinaciones previas a que el cerebro se apague. O es que resulta que no, es que no se ha podido demostrar.
Tantas veces he escuchado, nunca ha venido nadie del otro lado a decirte lo que hay allí. Pues mire usted, han venido miles, decenas, centenares de miles, millones de veces a decirte lo que hay allí. Y básicamente el mensaje que te dan es, yo estoy bien, haz tu trabajo. Entonces, quiero decir que es uno de los, hay ahora mismo en esta sociedad hay dos enormes tabúes. El primer tabú es la existencia de otras civilizaciones, algunas menos avanzadas que las nuestras, muchas, mucho más avanzadas que las nuestras. Y el otro enorme tabú de la humanidad, de la sociedad, es la existencia, que tú eres un ser eterno y que esto no es nada más que un parpadeo en tu existencia y que lo que pretende el creador que ha permitido que tu conciencia emane de él, ¿vale? Porque es un acto de amor, esa división que ha hecho de sí mismo y esa entrega a la creación, a la que eres tú, pues no quieren que tú sepas estas cosas, no quieren que las creas, quieren que te las tomes a chacota, que las ridiculices, que te digan que eso no es ciencia, que eso no se puede demostrar, que eso son falsedades, porque automáticamente destruiría el paradigma de sociedad en el que vivimos, que es parte del proceso en el que estamos. Estamos en un proceso en estos momentos de derrumbe de una sociedad que ha demostrado que no es evolutiva. Nos hablan de que estamos en progreso, de que vivimos en democracia, en libertad, y todo eso es falso. Bien, mencionabas al inicio que habías tenido la oportunidad dentro de estos procesos de apertura, de conciencia, de comunicarte con seres fallecidos. ¿Cómo podemos nosotros mantener ese contacto con estos seres que ya han dejado su cuerpo físico? Bueno, pues lo primero que tenemos que, o sea, lo que tenemos que hacer es actuar con la creencia, con la conciencia, sabiendo que ellos siguen existiendo. Eso es lo primero que uno tiene que asumir. Es decir, vale, pues mi padre ha fallecido, mi madre ha fallecido mi hermana, ha fallecido mi abuela, quien sea. Perfecto, ellos sí siguen existiendo. Si tú haces silencio interior, si tú creas un espacio interior de paz, de silencio, de calma, no es nada difícil entrar en contacto con ellos. Más bien, lo que tú haces es dejar un espacio para que ellos puedan entrar en contacto contigo. De hecho, muchas veces ellos, como saben que tú estás en el ruido de la mente, porque la mente no es la forma de comunicarse, la mente es el obstáculo, eluden el obstáculo de la mente entrando en los sueños. Entonces, muchas veces el contacto se va a establecer a través del sueño, pero no es necesario. Eso es un artilugio, eso es un camino que emplean ellos para salvar la barrera de tu mente, que tu mente dice que eso no es posible, que eso es una imaginación tuya, que eso no puede ser, porque a ti te han dicho, etc. Entonces, mientras tú estás en esa frecuencia, en esa onda mental, ellos no pueden acceder a ti. Si tú te abres, si tú haces silencio, ellos tienen una vía de acceso a ti. También muchas veces sucede que tienes tal escepticismo que ellos no pueden ni siquiera comunicarse directamente contigo. Entonces muchas veces hacen una vía indirecta. A alguien cercano a ti, entran en contacto con ese tercero y le dan una información que solo tú puedes comprender. Es como una información codificada. Pues cómo te llamaba tu papá cuando eras niña, chiquitita, y usabais un código cariñoso, el que sea. Pues entonces lo que van a hacer es, ese tercero va a decir, oye, que es que el otro día soñé, fíjate, que me parecía que estaba con tu padre, que me hablaba de ti y además decía esto. Y a ti se te va a poner la carne de gallina, se te van a poner los ojos chinos, porque vas a decir, ostras, eso es verdad. Porque esa persona no lo sabe, no tiene por qué tener esta información. Entonces le vas a prestar atención. Entonces emplean códigos que son como señales para que atiendas. Y luego, muy excepcionalmente, a veces hacen intervenciones muy directas, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, después de que hice el proceso de POWA para mi madre, que son 49 días, ella me llamó al teléfono móvil. Ella me llamó directamente a mi móvil y esa llamada quedó registrada.
No solamente quedó registrada en mi móvil, sino que además al operador de telefonía que tenía yo en aquel momento, le pedí que rastreara esa llamada. Y fue muy interesante, porque primero lo que me dijeron en el operador fue: ¿a usted le están molestando desde este móvil? Digo, no, solamente quiero, fue una llamada que me resultó extraña, nunca en ningún momento expliqué lo que estaba ocurriendo, entonces pedí que rastrearan la llamada. Y me dijeron: ay, pues no se preocupe, tiene que ser un error, porque pone operador desconocido. Y a ellos en el sistema les apareció así, como operador desconocido. Y yo, bueno, pues dije, ay, muchas gracias. Pues muchas gracias, no se preocupen, está todo correcto, está todo fenomenal. Y yo me sentí muy feliz porque dije, bueno, ella se las ha apañado para utilizar esa tecnología para entrar en contacto conmigo. Pero es que el caso, Marta, es que otras muchas personas a las que yo he tenido la oportunidad de compartir la práctica de Powa han tenido experiencias similares. No es una cosa exclusiva de mí, no es que yo tenga un canal especialmente abierto con esa realidad y por eso esa realidad viene a mí y se comunica conmigo. No, cualquier persona que entra en ese estado de introspección, de silencio interior y hace un trabajo muy específico que te dice el Powa, que es la eliminación básicamente del conflicto, entrar en la paz, abrirte al conocimiento, etcétera, automáticamente eso sucede. Y sucede de miles de formas distintas. En cada persona es una experiencia diferente, lo cual es precioso y demuestra que es una realidad absolutamente manifiesta, tangible, que es real. Qué interesante los medios que ellos utilizan en realidad para poder establecer este contacto cuando nosotros nos abrimos al mismo contacto, porque también es importantísimo que nosotros digamos sí a esa comunicación, que digamos sí a esa posibilidad y bueno, realizar lo que tengamos que realizar. Bueno, mencionaste que también habías Eso es. tenido experiencia con los hermanos estelares. Compártenos una experiencia que te llegue en este momento. Bueno, pues fue muy divertido. Digo que fue muy divertido porque cuando yo estaba entrando en estados de meditación, pues claro, en la práctica que a mí me habían enseñado en Zen se consideraba que todo era una distracción. Entonces, pues después de llevar una práctica muy intensa, lo primero que yo empecé es que visualizaba unos ojos que se ponían delante de los míos y unos ojos que tenían tanto de atractivo como de aterradores. No me parecían humanos, me parecían de una potencia que me atravesaban. Y entonces, pues aquello como que a veces un poco casi me asustaba, decir, contra, ¿qué es esto que aparece aquí en mi visión interna, ¿no? Pero es que llegaba a ver la textura de la piel, te lo voy a decir claramente, aquello me parecía que tenía una textura como si fuera de melocotón, es decir, tenía como un vello muy pegadito, muy extraordinariamente suave y tal, y aquello me parecía directamente un felino. Lo tengo que decir así porque es lo que me parecía. Bueno, al cabo de empezar a tener estas visiones, empezó a entrarme una idea en que yo decía, no, esto es una distracción, esto es ruido. La idea era, tú tienes un guía, ese guía es extraterrestre. Y yo decía, pero venga ya. Y aparte yo decía, pero ¿qué tendrá que ver esto? O sea, ¿por qué me viene a mí esta idea tan loca? Pues qué cosa tan absurda. Claro, yo te estoy hablando de los principios de los años 90, han pasado muchos años, y yo estaba en otra historia, estaba en otra onda. Y yo no tenía integrado el mundo de los hermanos de arriba, la espiritualidad y todas estas cosas las tenía como en cajones separados y como que no se podían mezclar. Bueno, entonces, pues un día trabajando en el despacho, yo trabajo en consultoría de empresa desde hace muchos años, pues allí nunca ponen la radio y aquella mañana ponen la radio y me extrañó, la verdad, pero bueno, yo dije, bueno, pues no sé, por alguna razón querrán escuchar alguna noticia, algo pasará. Y según están en estas, dicen, y este próximo viernes a las 7 de la tarde viene a Madrid, España, el famoso contactado peruano Sisto Paz Wells, no sé qué, y entonces de repente las antenas mías hicieron ¡pua! Como diciendo, Dios mío, ¿cómo que es eso? Y entonces, a las 7 de la mañana,
perdón, a las 7 de la tarde del viernes, dije, bueno, yo esa conferencia no me la pierdo, o sea, yo tengo que ir a ver a este tío, porque además, como estoy teniendo estas experiencias en la meditación, pues yo tengo que saber de esto. Bueno, lo que ocurrió fue alucinante. Resulta que dieron una dirección en una calle que es enorme en Madrid, que es la calle Alcalá, un número muy elevado, es como si te digo, pues cerca del número 300, el 265, una cosa así. Y entonces, pues a las 7 de la tarde en este sitio, este señor va a dar la conferencia, tal. Bueno, yo me tomé nota de todo y allí me fui a las 7 de la tarde. Bueno, lo que pasó fue increíble. Llego a ese lugar y entonces me encuentro que ese número de la calle no existe. Digo, vamos a ver, o sea, 263, 267, el 265, a ver, no puede ser, o sea, tiene que estar, y aparte empecé a desesperarme, porque decía, yo es que no me puedo perder esta entrevista. Total, que venga a buscar, ya me voy a una gasolinera que hay más adelante y le pregunto al de la gasolinera, le digo, oiga, mire, que es que yo voy a este número de la calle Alcalá, que resulta bueno, que voy a un evento y veo que no existe ese número, y dice, no, es que aquí, por alguna razón, se salta ese número, entonces tiene el anterior y tiene el otro, pero ese número no existe en la calle. Bueno, resumiendo, la dirección la habían dado mal en la radio, yo me puse en contacto telefónico con la radio, muy agobiado, un poco enfadado incluso, porque me estaba perdiendo la entrevista, que yo no me la quería perder. Y entonces en la radio se vieron tan agobiados de que habían dado una información mal, que me dijeron, bueno, aquí hay un número de teléfono, vamos a hacer una cosa excepcional, yo a usted le voy a dar este número de teléfono, que es donde contactaron con nosotros para anunciar la información de Sixto Paz Wells. Entonces, póngase usted en contacto con ellos, nosotros no podemos resolver su problema porque no tenemos la información bien. Bueno, llamé a ese sitio, cogió una persona al otro lado del teléfono y me dijo, ¿cómo? ¿Ha ocurrido esto? Esto es maravilloso, esto es una señal. Entonces me dice, mañana puede usted venir a vernos, que bueno, vivían en Levante, yo vivía en Madrid, ellos estaban en Levante y me dicen directamente, tiene usted que conocernos, tiene usted que venir a viajar aquí a Levante, esto no es casualidad y ahora no lo comprenderá, pero tal, bueno, total. Esto es muy loco, yo llegué a mi casa y al día siguiente como a las 7 de la mañana estaba viajando a Levante para conocer a estas personas que eran personas de mucha confianza de Sisto, y aquel día siguiente tuve mi primer encuentro, mi primera experiencia con los hermanos de arriba. Fue una experiencia impresionante. Además, ellos tenían estas personas que me recibieron en su casa, que eran contactados habituales, que habían viajado al Paititi, a la selva, al interior del Pantiacoya con Sisto, habían tenido unas experiencias tremendas y demás, pues estaban muy interesados en entender cómo había llegado yo a aquello, cómo meditaba yo, y aquel día incluso me dieron mi nombre cósmico y bueno, tuve unas experiencias impresionantes. Y así empezó esa historia, que es otra historia. Otra historia, pero toda interconectada con el despertar de la conciencia, puesto que en medida que Sí, vamos abriendo puertas, vamos abriéndonos a esas realidades, uniendo esa falsa separación entre lo que son los hermanos estelares, nosotros, los llamados seres de la superficie, y también las humanidades intraterrenas que muy bien maneja Sixto Paz, que a propósito estuvo hace precisamente poquitos días, hace como unos 2, 3 días, estuvo aquí en el canal Conciencia Cósmica también por primera vez. Entonces me encantan pues me esas alegro y es una sincronías. persona extraordinaria. Sí, 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 sí. mucho. Saludos, Sixto, donde quiera que estés. Bueno, entonces, vamos a hablarle a las personas que nos están escuchando, pero antes, un saludo muy especial para las personas que están conectadas. Gloria Amparo desde Buenos Aires, María Angélica, que siempre nos acompaña, Sandra Nels, Juan Pérez, María del Carmen y Cristel 45 dice, Oscar, ¿el aprendizaje del POWER lleva años de práctica o es posible que cualquiera pueda aprenderlo? Muy buena pregunta. Mira, vamos a ver, hay que distinguir una cosa muy importante. Pogua tiene como dos vertientes. Una vertiente es la parte esotérica con S, que es la parte solo para iniciados, que solo facilitan lamas, ¿vale? Entonces, eso tiene que ser un lama que te inicie en ese sentido, y básicamente la práctica de Pogua esotérica con S es esa práctica que te enseña a abrir el canal central, el canal medular,
para que tú aprendas a que tu esencia salga del cuerpo, ¿vale? Eso lo hacen con una serie de mandalas, mantralizando durante unos 5 días delante de unos mandalas, con la guía de esos lamas, etcétera, etcétera. Yo esa parte no la enseño, yo no soy lama, no tengo autorización, ni me interesa tampoco esa rama. Yo lo que enseño es la parte de Powa exotérica, con X, externa, es decir, de acceso a cualquiera sin necesidad de ser un iniciado. Entonces, básicamente, la práctica del Powa es entrar en un estado de recogimiento y de meditación interna, enfocarte muy bien en una tarea, y es hacer un proceso interno buscando dónde están tus heridas para sanarlas, para eliminarlas, reconocer para corregir, reconocer para sanar, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu mente, en tu campo energético, al menos esos 4 niveles. Haciendo ese trabajo, el siguiente trabajo es ¿de dónde viene el dolor? El dolor viene del conflicto. Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que perdonar? Yo me tengo que perdonar porque pues no hice bien en tal situación con esa persona, porque no trato bien a no sé qué otra persona, porque no me soporto a mí mismo, esta característica que tengo, lo que sea. Lo más difícil es perdonarse a uno mismo. El siguiente paso es, una vez que te perdonas, perdonar a los otros, porque tú no puedes dar el perdón desde un estado que no sea de humildad. El perdón se da desde la humildad, desde un estar al mismo nivel que el otro. El perdón no es yo estoy en un escalón, tú estás por debajo, entonces yo te doy mi perdón. No, el perdón es yo me he perdonado, yo he visto mis errores, mis basuras, mi oscuridad, ¿vale? Aquello que hay en mí que está fuera de la luz y lo reconozco y lo perdono. Y entonces puedo dar el perdón real al otro. Y una vez que sales del conflicto, lo siguiente que haces es entras en un estado de paz. Ese estado de paz es sobrecogedor, porque no estamos acostumbrados a estar en ese estado de paz. Y esto es muy importante. Cuando tú estás en paz, el vaso se vacía y se puede llenar otra vez. ¿Con qué? Con el conocimiento verdadero. No con lo que te dicen que es la verdad en esta sociedad que tiene muy poco de verdad, sino con el conocimiento. Te da acceso a la sabiduría que hay en tu ser. Eso empieza a manifestarse en ti. Eso te lleva a la apertura de la intuición, eso te lleva al contacto con tu yo soy, eso te lleva a todas esas cosas, que eso es el camino de la ascensión. Eso es el Powa. Entonces, estos pasos que yo estoy diciendo los puede practicar cualquier persona. No hace falta tener una formación especial para poder practicarlo. Cualquiera lo puede hacer, es accesible para cualquiera. Excelente. Bueno, muy bien. Saludo para Wilson Sánchez desde Colombia. Maravilloso. Bueno, háblanos un poco sobre la motivación que tuviste para participar ahora en el evento del 9, 10 y 11 de septiembre en el Ufology World Congress. Háblanos un poco sobre lo que nos vas a compartir allí en el Ufology. Bueno, sí, en el Ufology básicamente yo estaré el viernes, en la mañana del viernes hacia el mediodía. Y lo que es hacer voy a facilitar un taller muy breve, muy sencillo de lo que es la práctica del Powa. Voy a hablarle a estas personas que quieran estar en mi experiencia, en mi propuesta, de precisamente cómo la persona es multidimensional, cómo esa multidimensionalidad no tiene nada que ver con la existencia limitada del cuerpo. Habría mucho que hablar de esto porque también una cosa que deben saber las personas es que el cuerpo, con la cadena de ADN que tienes, tiene potencial para despertar y volverse inmortal, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, la inmortalidad se puede alcanzar vía conciencia inmortal, y el siguiente paso es no solo tu conciencia es inmortal, sino que haces que tu vehículo también sea inmortal, ¿vale? O sea, hay 2 niveles o 2 vías de inmortalidad. Entonces voy a hablarle a las personas de esta realidad, de este asunto, y luego les voy a explicar la práctica del Powa de una forma sencilla para ellos, que son lo que he resumido para esta consulta que teníamos en línea directa, pero voy a hacer una meditación guiada donde les voy a enseñar todos los pasos para que ellos los puedan repetir.
teniendo en cuenta que la práctica del Powa la puedes hacer para ti mismo y la puedes hacer para un tercero, para una persona que ya ha fallecido o para una persona que está en la densidad y que puede estar pasando un momento de mucha dificultad, un momento complicado en su vida, ya sea por enfermedad, por dificultades económicas o por cualquier otra razón. El Powa lo que va a hacer es que actúa como un catalizador. Lo que hace es que ayuda a que superes la experiencia, que tengas el aprendizaje de una forma acelerada y, por lo tanto, ahorra sufrimiento. Cuanto más rápido despliegues la conciencia, menos sufrimiento vas a tener que pasar. Entonces, la prisa es por despertar nuestras conciencias. Por eso es tan importante, pues esto, el trabajo que tú puedes hacer y cualquier trabajo que sirva para el despertar de la conciencia de la humanidad. El Ufology World Congress pues es una oportunidad más y la propuesta que yo llevo es una oportunidad y es un elemento más de la caja enorme de herramientas que uno puede tener para despertar su propia conciencia. Bueno, Oscar, si consideras que hay algo que no se haya dicho, no se haya tocado dentro de la entrevista y quieras manifestarlo en ese momento, puedes hacer. Pues yo lo que le recomendaría a todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo ahora o que nos escuchen luego en diferido, sería lo primero, que no tengan ningún miedo de nada de lo que vaya a suceder en los próximos meses, porque estamos en una situación de parto planetario, de catarsis planetaria. La Tierra está dando un salto evolutivo, lo va a dar contigo o sin ti. Para que tú acompañes a la Tierra, simplemente tienes que dejarte llevar y dejarte despertar. Parte de ese salto planetario y de ese salto evolutivo que puede dar la humanidad junto al planeta es simplemente que despiertes tu conciencia. Para mí es prioritario ahora mismo que todas las personas descubran e indaguen cuál es el propósito con el que han venido a esta existencia, para que empiecen a cumplirlo. Cuando tú estás cumpliendo tu propósito, todo se te facilita. No te va a faltar nada y vas a estar protegido. Entonces, estamos a punto de entrar en un momento muy singular, un momento muy positivo, por otro lado, porque es un punto de inflexión que nos lleva hacia una realidad, una forma de vida mejor. Entonces, tienen que estar todos muy tranquilos, muy enfocados y, a ser posible, en el propósito. Esa sería la recomendación para los tiempos en los que estamos. Muchas gracias, Oscar. Realmente ha sido una entrevista maravillosa. Cristel dice, sería interesante invitar a Oscar otra vez para hablar de la multidimensionalidad. Así de que ya tienes invitación y tema. Por un lado. Por otro Muchas lado, gracias. María Angélica dice, ¿y para los niños también ayuda? Sí, de hecho, uno de los proyectos que tengo entre manos es que, bueno, ahora estoy trabajando para publicar otro libro en el que voy a hablar precisamente de las dimensiones de la conciencia. Eso espero tenerlo terminado a finales de año, principios del que viene. Y tengo ya parte del manuscrito, me pidieron hace muchos años, llevo ya muchos años con el tema de Powa, varias personas me han pedido que haga un libro de Powa para niños. Estoy trabajando en él. Y los niños hay que hablarles de este tema con toda naturalidad, porque los niños, en especial hasta los 4, 5, 7 años, todavía tienen el canal muy abierto, muchas veces tienen experiencias con familiares fallecidos y muchas veces son los propios adultos los que censuran esa experiencia. Les dicen, no, eso es una fantasía, no, pero si el abuelo ya se murió, no puede ser que tú hayas hablado con el abuelo. Bueno, pues muchos niños tienen experiencias y ojalá los padres conocieran estas cosas, estos temas, para abordar con ellos con toda tranquilidad, con toda confianza, con toda normalidad, algo que es real y que no es una fantasía de los niños. Los niños es que todavía están muy conectados con el otro lado, porque la conciencia se ensambla en el ser a lo largo de mucho tiempo. No es tú naces y ya toda tu conciencia está proyectada ahí. No, tu conciencia, tu yo soy, se va conectando, se va conectando, se va conectando y eso es un proceso largo, no es un proceso que dure poco, dura años. Entonces, por eso ellos tienen una gran parte de su ser todavía más anclado en esas dimensiones que en esta y por eso tienen la conexión muy abierta y muy fácil. Entonces, con los niños se puede trabajar con estos temas
y ojalá en los colegios educaran de todos estos asuntos y se dejaran de chorradas, de enseñar chorradas a los niños y les hablaran de estas cosas, porque sería maravilloso. Viviríamos en otro mundo. Oscar, no quiero terminar la entrevista sin trasladarte la inquietud de Teresa Méndez, que dice cómo saber cuál es nuestra misión y propósito de vida. Bueno, esa es una grandísima pregunta. Generalmente nuestra misión y propósito de vida tiene que ver con las cosas que más te retan. Es decir, qué cosa, qué sueño tienes tú, qué es lo que te pide tu alma, qué es lo que pide tu corazón que hagas, por retador, por difícil, por complicado que a ti te parezca. Porque el propósito es algo siempre que te reta y es algo que exige de ti lo mejor de ti. No va a ser nunca una tarea fácil, ¿vale? Entonces, encontrar el propósito, lo primero es ser muy sincero con uno mismo, sabiendo qué es eso tan difícil que quiere el corazón, tu corazón que hagas. Ahí va a estar el propósito. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las veces es un reto tan grande que la persona no está dispuesta a admitirla como el propósito de vida. Y sin embargo, ahí es donde está el propósito, porque el propósito implica un trabajo para otros y un trabajo muy grande para ti de perfección. Entonces, el propósito tiene que ver con todas esas cosas. Entonces, tienes que empezar a rebuscar en ti qué es lo que te reta, qué es a lo que tú temes. ¿Cómo serías tú si superaras todo lo que te reta y todo lo que temes? Y ahí te vas a encontrar con tu propósito de vida. Qué interesante, qué interesante. Bueno, voy a trasladarte a otra. No es más sino decir que vamos a cerrar la entrevista cuando salen las preguntas. Dice Flora Alexandra Rodríguez, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Cómo hacer para que los niños continúen con su conexión con otras dimensiones? Gracias infinitas por todas las enseñanzas. Pues lo primerísimo de todo es que los padres tienen que tener una cultura abierta a estos temas, también con los pies en el suelo, es decir, hay que diferenciar lo que es una conexión real con el otro lado de lo que es fantasía, ¿de acuerdo? Lo cual es delicado y en ese sentido los padres son los primeros que deben educarse, ¿vale? Y deben respetar lo que dice el niño y tener suficiente criterio, tener suficiente intuición para entender cuándo el niño está fantaseando, porque eso se percibe perfectamente, cuándo es la fantasía del niño y cuándo realmente lo que te está diciendo el niño es algo serio, es algo respetable y es algo que tú tienes que tomarte como verdad y que tienes que acompañarle en el proceso, porque no es fácil una persona cuando se enfrenta a estas realidades realmente se desadapta de la sociedad y lo pasa mal. Despertar es un proceso muy complicado. Entonces, ojalá estos niños que vienen mucho más conectados, pues los niños índigo, los niños cristal, todas estas generaciones que están entrando ya con una vibración nueva en el planeta. No podemos olvidar que las resonancias suman hasta los años 70, 80, estábamos en 7 hercios. Actualmente tenemos un promedio de 40 y tantos hercios todos los días, con picos de 80 y pico hercios y a veces picos más allá de 100 hercios. Todo eso tiene que ver con que las entidades que están entrando a este mundo ya entran preparadas para esas frecuencias. Son de otra naturaleza, vienen con un despertar mucho mayor. Entonces nos van a retar a las generaciones anteriores a que seamos capaces de integrarlos en esta sociedad y acompañarlos en el proceso, en un proceso de respeto de esas almas que vienen más despiertas que nosotros y que nos van a cuestionar en muchas cosas. Entonces es sobre todo un acto de respeto hacia el niño y ayudarle, acompañarle en ese difícil proceso de estar despierto en un mundo entre dormidos. Wow, tremendo mensaje. Bueno, Oscar, tus datos de contacto a las personas que deseen pues, estar en tus programas, en tus formaciones, adquirir tus libros. Bueno, pues muy sencillo. A mí se me localiza con bastante facilidad en Facebook. Yo tengo mi propio perfil, Óscar Mateo Quintana, que me pueden localizar. También estoy en Instagram, aparezco como Óscar Mateo Q. Tengo canal de YouTube. No soy muy activo en las redes, debo decirlo, que estoy más centrado en los proyectos, más centrado en mis talleres, más centrado en otras cosas. Me pueden localizar a través de estos canales.
El correo electrónico mío no tengo inconveniente en facilitarlo, es oscar.mateo@oscarmateo.com. Entonces ahí me pueden escribir si lo desean. Los libros míos de momento están editados con la editorial Colima, con K, Colima. Ahí pueden encontrar 3 libros. Y bueno, pues periódicamente hago talleres a través de Zoom en online, lo cual pues me está permitiendo facilitar esta formación en POWA a mucha gente, pues en México, en Chile, en Colombia, en Argentina, por ejemplo. Son países en los que ya se conecta mucha gente para conocer y practicar este tipo de cosas. Y si quieren me pueden conectar fácilmente por Facebook o con el correo electrónico. Puedo tardar un poquito en responder porque a veces se me acumulan las consultas, pero voy a responder siempre a todo el mundo y encantado de recibiros, o en mi canal de YouTube también, si quieren, ahí pueden encontrar bastante información. Así cuando no me censuran, que también el canal, sí. Oscar, Así que bueno. muchísimas gracias. Siempre bienvenido al canal Conciencia Cósmica. Muchísimas gracias a ti, Marta, por la oportunidad, y será un placer encontrarnos allí en el Ufology World Congress ahora a principios de septiembre en Barcelona. Claro que sí, queridos amigos. Antes de cerrar, quiero hacerles la cordial invitación al Ufology World Congress 9, 10 y 11 de septiembre, donde también estaremos compartiendo sobre la tecnología espiritual arturiana. El taller que vamos a impartir será el 11 de septiembre. Igualmente, para las personas en México, el 24 y 25 de septiembre en Ciudad de México estaré impartiendo la formación de registros akáshicos para la sanación del alma, método Akasha, Maestros de la Luz, niveles 1 y 2. La modalidad es presencial, 24 y 25 de septiembre. Y el 1 de octubre me encontraré también impartiendo el taller presencial Tecnología Espiritual Arturiana, el origen, en San Luis Potosí. Sábado 1 de octubre, modalidad presencial. Estaremos viendo técnicas arturianas para la recalibración de nuestras 12 fibras de ADN. Estaremos trabajando sobre el desbloqueo de códigos de ascensión y sanación cuántica con nuestro ser de quinta dimensión. Te invito a que solicites el contenido de los talleres al 52 55 43 46 244 8 o solicítalo al email concienciacosmica2@yahoo.com. En San Luis de Potosí, el domingo 2 estaremos brindando sesiones personales. Lógicamente, esas sesiones personales son de cupo limitado. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios. Soy Marta Briceño y nos vemos a las 5 de la tarde de Colombia. Tenemos también el invitado Pedro Ramírez, que es ponente del Ufology World Congress, investigador de lo que es el fenómeno ovnis, y nos va a hablar precisamente de lo que son los ovnis en la nueva era. A las 5 de la tarde estaré nuevamente con ustedes. Un gran abrazo, soy Marta Briceño y nos vemos pronto.